Mi nombre es Liliana, yo soy parte de la Dirección de Comunicaciones Externas de Telecom, que llevamos adelante el proyecto Redacciones 4G, que justamente lo que intenta hacer es transmitir todo el potencial y todas las herramientas que la tecnología y la conectividad móvil pueden aportar al periodismo. Por eso creemos que cuando con Caro estábamos pensando la capacitación, es un contenido que es absolutamente afín a lo que ustedes están conociendo, para lo que se están formando y para que puedan desarrollar su profesión de aquí en adelante. Nosotros desarrollamos este programa desde 2015 y ya llegamos a más de 100 redacciones de todo el país. En este año tuvimos que readaptarlo, así que estamos con este programa a través de esta plataforma. Ya vendrá el momento en el que vamos a poder visitar redacciones otra vez. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? Poder seguir compartiendo con todos ustedes y con los futuros profesionales del periodismo todo lo que la tecnología puede aportar a su formación. Caro, te doy la palabra a vos para que puedas hacer la presentación por parte del Éter. Bueno, gracias, Lili. Primero agradecerte a vos, agradecerle a Álvaro, que hace mucho que ya queríamos tenerlo un poco en la ESPE y lo venía molestando por las redes sociales. Sí, como vos ya decías, o sea, hay algunos estudiantes que se suman a la charla sobre medios, sobre audiencias, sobre monetización de medios y suscripción, que estudian en la especialización de periodismo y comunicación digital en Éter. En un punto nosotros nos ponemos contentos que empezaran a hacer todas estas capacitaciones online, porque nosotros damos la ESPE, que es a distancia, es completamente a distancia, así que está bueno tener este acceso, porque tenemos un montón de estudiantes de distintos lugares y regiones del país, y también de otros países, así que aprovechan mucho estas capacitaciones. Y también quería decir que hay otros compañeros de otras materias que también doy en la carrera de periodismo, sobre periodismo digital, y también nos están acompañando hoy acá. Así que nada, estamos muy contentos. Muchas gracias Lili, muchas gracias Álvaro por participar, y bueno, cuando quieran comenzamos. Bien, buenísimo. Solo un detalle más, les comentamos que van a encontrar en la plataforma el espacio de PIR o de Q&A para que puedan hacer todas las consultas que quieran a Álvaro. Generalmente lo que hacemos, justamente como para poder hacer más fluida la presentación, es que vayan dejando sus preguntas y después nos tomamos un minutito para que Álvaro les responda a cada una de manera correcta, digamos. Así que, Álvaro, sin más, te damos el inicio. Bueno, gracias Lili, y gracias Caro, que de verdad estamos hablando desde hace bastante tiempo y tenía ganas de estar. Estuve en Éter hace un tiempo, obviamente presencial, y bueno, es una alegría volver a charlar con docentes y alumnos de la escuela. Vamos a compartir pantalla para comenzar la presentación. Ahí está. Bueno, la charla que preparé para el día de hoy se llama Medios, Periodismo, Claves para enfrentar los desafíos de la transformación digital. Yo soy, en principio, comunicador, y también soy docente y trabajo como consultor en medios digitales. Soy docente en la Universidad de La Plata y también dicto clases en algunas universidades de Argentina y del exterior, sobre todo en posgrado y maestrías. Y en lo que es actividad de consultorías, trabajo, ¿no?, creando y diseñando equipos donde hay programadores, diseñadores, que son obviamente los mejores amigos que podemos tener los comunicadores. En la gestión de proyectos integrales de comunicación hay algunos medios, universidades y empresas con las que he trabajado, y algunos proyectos. Y bueno, ya adentrarnos en la charla del día de hoy, básicamente va a ser una charla que va a intentar responder 3 preguntas en clave tecnológica evolutiva, como vemos ahí. En principio, ¿de dónde venimos como profesionales, como comunicadores, como medios de comunicación? En segunda instancia, ¿en dónde estamos hoy? Para sentar unas bases
y hacer tirar unas líneas hacia el futuro, ¿no? Para ver hacia dónde vamos. A mí me gusta siempre comenzar con un concepto que es el concepto de narrativas transmedia, pero previamente también hay una idea que me parece que es central para trabajar en estos contextos de vorágine y de cambio constante, que es el concepto de ecología de medios, que es un concepto popularizado por Marshall McLuhan, pero también trabajado durante muchos años por Neil Postman y por Walter Ong. Básicamente esta idea de que los medios son como especies que viven dentro de un ecosistema y establecen relaciones entre sí que los van transformando. Seguramente lo habrán visto en la especialización, y que me parece que es un concepto sobre todo para entender el presente desde el pasado y para ir hacia el futuro, ¿no? Y si hablamos de pasado, hablamos de cómo eran los medios en el siglo XX, cómo era ese ecosistema de medios en el siglo XX, donde durante poco más de un siglo hubo 4 grandes especies que reinaron ese ecosistema, ¿no? Teníamos a la radio, a la televisión, a los medios impresos y al cine. Fue un siglo de broadcasting, ¿no? Donde los medios nacieron al calor del broadcasting, la emisión de un mensaje hacia una audiencia masiva, y eran medios que imitaban a medida que iban naciendo, ¿no? Establecían relaciones simbióticas. La ventaja de introducir otro tipo de conceptos al campo de la comunicación es que nos deja traer, ¿no? Ideas de otras disciplinas, como por ejemplo la biología en este caso, y vemos que medios que tejen relaciones simbióticas, que se necesitan unos a otros, conceptos como crecimiento, evolución y muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hablamos específicamente de estas relaciones entre los medios, ¿no? Podríamos mencionar los primeros noticieros en radio, que eran periodistas frente a un micrófono leyendo noticias impresas en los diarios del día anterior, y el modo de consumo de esa información se daba, ¿no? en privado, en los hogares. Ahí vemos como una postal de los años 20, 30 en los Estados Unidos nos muestra cómo la familia estaba escuchando este nuevo medio sonoro que le hablaba y que le contaba las noticias. Ahora, cuando nace la televisión, algunos años después, vemos cómo copia, ¿no? las narrativas predecesoras de la radio, y los primeros noticieros en televisión eran periodistas frente a un micrófono leyendo noticias que habían impreso en los diarios del día anterior, solo que ahora había una cámara. Le llevó mucho tiempo a la televisión encontrar su propia narrativa, los cortes, las emisiones en vivo, las publicidades, ¿no? Algo parecido a lo que conocemos como el noticiero clásico de los años 90. Y como dice ahí, este fue un mundo maravilloso para los medios de masas mientras duró, ¿no? Ahí vemos a la familia que estaba centrada, ¿no? La atención en ese nuevo medio que era la televisión, y por ende, ¿no? La publicidad se vendía, ¿no? en baticlave, siempre lo decimos, ¿no? Esta idea de la misma batidora por el mismo baticanal, la próxima batisemana. Bueno, un poco era así, ¿no? No había otra cosa que hacer que esperar ese programa de televisión, y por ende la publicidad se lo vendía a la gran mayoría de la audiencia en el mismo soporte y en el mismo momento, ¿no? Estábamos seguros de que la publicidad era consumida, al menos visualizada por esa audiencia, y sabemos que todo esto se rompe cuando surge Internet a mediados de los años 90. A mí me gusta Internet porque es una metaespecie, ¿no? A mí me gusta decir que es una metaespecie porque tiene la capacidad de incluir a todas esas especies predecesoras en un mismo soporte, ¿no? En el mismo canal. La web tiene el lenguaje audiovisual, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje sonoro, el lenguaje textual, etcétera, etcétera. Y hay algo que sucede en este nuevo ecosistema que menciona el amigo Carlos Escolari en su paper Ecología de los Medios, mapas de un nicho teórico, es que dice que la llegada de estas nuevas especies mediáticas está transformando el ecosistema, obligando a las especies anteriores, ¿no? que lo habitaban, a adaptarse para sobrevivir, ¿no? Traemos ideas de la teoría de las especies, ¿no? de Charles Darwin, esta idea de que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. Algunos ejemplos de esto, no solo de medios informativos, sino de medios de comunicación. El teléfono que evoluciona y sobrevive en plataformas como Skype,
el correo postal que evoluciona y sobrevive en plataformas como Gmail, o el telégrafo, o la comunicación telegráfica breve que sobrevive en plataformas como Twitter, por ejemplo. Y hay algo también que sucede en este nuevo ecosistema, es que la información ya no es un bien escaso, ¿no? Lo que escasea es la atención de los usuarios. Estamos todo el tiempo luchando por la atención de los usuarios, ya no con otros medios de comunicación, sino con otros canales. Seguramente yo en este momento esté luchando por la atención de ustedes, con algún teléfono que esté vibrando en algún bolsillo con algún mensaje de WhatsApp, un televisor prendido donde hay una publicidad, un partido de fútbol, un noticiero, otra notebook o una tablet, ¿no? Donde nos muestra algo seguramente más interesante que lo que está pasando acá, porque así es nuestra atención y se va defragmentando, ¿no? Ejemplos de esto: Facebook, cuando entramos a la aplicación nos muestra los videos que se dan play automáticamente, son anzuelos que tratan de captar nuestra atención. Twitter, no sé si vieron en la aplicación en el móvil, después de un tiempo de no utilizarla, cuando entras dice, mira todo lo que pasó mientras no estuviste aquí. Eso quiere decir, mira toda la publicidad que no te pude vender mientras me estuviste siendo infiel con otra red social, o los mencionados grupos de WhatsApp de nuestros teléfonos. Y hay algo que dice en su último libro Henry Jenkins, que es el creador de del concepto de narrativas transmedia, en este libro Speedy Media. Él dice que los medios del siglo XX eran el contenido, el envase, perdón, para el contenido, ¿no? Hace una concepción etimológica de la palabra contenido. Dice, en el siglo XX el contenido estaba contenido en el envase que era el medio de comunicación, ¿sí? Si uno quería informarse, tenía que prender la televisión, prender la radio, comprar un periódico. A diferencia del siglo XXI, donde el contenido tiene más sentido cuanto más lejos puede llegar, cuanto más se puede expandir, y aquí las redes sociales y las plataformas de comunicación juegan un rol obviamente fundamental. Punto 3, ¿qué pasa con la audiencia? No podemos preguntarnos, ¿qué pasa con los que nos leen, con los que nos ven? ¿Qué pasa con nosotros también cuando somos audiencia? Un ejemplo y un gráfico, ¿no? Para retratar un poco la vorágine que vivimos, ¿no? Este es un gráfico, me gusta mostrar, que muestra cuánto le llevó a cada medio de comunicación, de transporte informativo, llegar a los 50 millones de usuarios. El teléfono tardó 75 años, la radio 38 años, la TV 14 años, la web 4 años, Facebook 3 años y medio, Twitter 2 años, y ahí abajo está Angry Birds, el famoso juego que en 35 días llegó a 50 millones de usuarios, pero hoy cualquier aplicación que esté relativamente de moda, con un éxito importante a nivel global, en menos de un mes puede llegar a 50 millones de usuarios, algo que a la radio le costó 38 años. Y también podría citar acá un montón de estudios de recepción de audiencia, de consumo de contenido, pero vale un poco acá mirarnos hacia adentro, ¿no? Y pensar, ¿quién puede decir que no hace esto? Que durante una hora ve un programa de televisión, un programa de un partido de fútbol, un discurso político, un noticiero, y no ve al menos el móvil una vez, ¿no? Es muy difícil porque estamos, como decíamos, sobreestimulados, pero sobre todo porque esta imagen se linkea con las imágenes de la radio y de la televisión que mostraba al principio, ¿no? Somos no seres comunitarios, seguimos haciendo un uso privado de los medios de comunicación, pero el teléfono nos permite hacerlo en comunidad, ¿no? Porque somos seres comunitarios, nos interesa saber qué dicen nuestros contactos, nuestros amigos de lo que está pasando de un partido de fútbol, de un discurso, como decía recién, de noticias de impacto importante a nivel global o regional. Y en esta relación entre audiencia y consumo hay un libro pequeñito de el amigo Roberto Igarza, que se llama Burbujas de Ocio, Nuevas Formas de Consumo Cultural, donde él hace una tipologización de las audiencias actuales, donde nos dice, ¿no?, que somos audiencias, estamos fragmentadas, que somos itinerantes, que consumimos contenido en todo momento y en todo lugar, que oscilamos entre producción y consumo, que nos gusta participar, y si nos damos cuenta cuando un contenido está replicado, ya lo vimos en la tele, en la radio y en los medios, y buscamos en la web algo más, ¿no? Es expansión de ese contenido, buscamos algo más para informarnos.
Y hay otra cosa que dice otro amigo, Pablo Bukowski, que es un profesor argentino que da clases y vive en Chicago, que dice que si en el siglo XX vivíamos con los medios, en el siglo XXI vivimos en los medios, son nuestro entorno de comunicación, de información, de entretenimiento natural. Ya no diferenciamos como hasta hace una década o 20 años la vida online y offline, ¿no? La vida es una sola y transcurre entre vida de átomos y vida de bits. Este es un pequeño video que ahora les voy a mostrar, donde muestra un poco, aquí lo van a ver, es un video que hizo un padre hace algunos años. Este video debe tener 7, 8 años, 9 años como mucho, que como muchos de nosotros tiene una hija pequeña y acostumbrado a usar dispositivos electrónicos, hizo una prueba y le dio una revista en papel, a ver qué pasaba, ¿no? Ahí está la pequeña con el iPad, y el papá le va a dar una revista en papel para ver qué tipo de interacción tiene con ese dispositivo. Empieza a ver que la nena empieza a intentar hacer lo mismo que hacía con el iPad, con la revista en papel. Y va a empezar a ver que la nena se va a empezar a frustrar porque no puede hacer lo mismo, ¿no? Se pregunta si está rota la revista, las imágenes no pasan, los textos son estáticos. Ahí encuentra un grado de usabilidad con una promoción de champú o perfume y tira de la etiqueta. Ahí se pregunta si está roto el dispositivo o si está rota, digamos, la interfaz, que sería su dedo, y aprieta su pierna para ver si está roto. Y después se va a quedar contenta de vuelta con su iPad. A ver, para esta nena hoy debe tener 6, 7 años, y es una nena que en muy poco tiempo va a consumir los contenidos que nosotros creamos. No quiero decir que esto esté bien o que esté mal, lo que quiero decir es que estos ya no son ni los millennials, ni los centennials, ni los post-centennials. Habrá que ver qué categorización le dan, ¿no? desde la academia o desde los estudios culturales, pero lo que es importante es ver cómo se relacionan con los contenidos estas nuevas audiencias. Y de vuelta, digo, no quiero decir que esto esté bien o esté mal, pero para estas audiencias los medios analógicos son medios interactivos que están rotos, que no funcionan, que no tienen interactividad, que no tienen profundidad. Habrán visto también una postal clásica, es que los nenes ven un TV o LED o LCD y tratan de pasar el video como si fuese YouTube. Están acostumbrados a otro tipo de interacción con el contenido, y eso me parece que es lo importante para nosotros, para tener en cuenta al momento de pensar en las próximas audiencias que van a consumir nuestros contenidos. Y si hablamos, ¿no?, de contenidos y de audiencias, hablamos también de periodismo multiplataforma. Y un poco la pregunta acá sería, ¿qué pasaba hace 40 años atrás, ¿no?, si había un hecho importante, no sé, en la esquina de Radio Éter o de Escuela Éter, ¿no? ¿Qué pasaba si había un gran choque? ¿Qué medio llegaba primero? Por lo general suelen decir crónica, que no está muy errado, pero por lo general pasaba esto, no llegaba la radio con algún equipo ya dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Si era un evento muy importante, quizá un choque muy importante, podía llegar a ser una salida en vivo. Después estos dos llegaban relativamente juntos, el medio impreso, estamos hablando de los años 80, ¿no? Un periodista con su clásica libretita y con un fotógrafo si tenía suerte, para después volver en un móvil a la redacción y escribir lo que saldría impreso en el diario, en el papel al día siguiente. Y después llegaba la televisión un tiempo más tarde, ¿no?, con equipos más pesados, cámaras, etc. La oposición es qué pasa hoy, ¿no?, con este tipo de hechos, ¿no? ¿Quién llega primero? Seguramente ustedes estarán respondiendo en sus casas. La audiencia, ¿no?, con un teléfono, sea igual a donde lo publique, Twitter, Instagram, una historia de Snapchat, Facebook. Este quizás es uno de los escenarios más complejos para los medios de comunicación, porque obviamente no pueden tener cronistas en todas las esquinas de una ciudad o como Buenos Aires, o una ciudad como La Plata, donde vivo yo.
se crea una cantidad de información infernal diariamente a través de la actividad de los usuarios, pero sí pueden crear mejores estrategias para usufructuar esa información y trabajar en pos de hacer un mejor contenido en relación con la audiencia. Este es un estudio muy interesante que hizo la gente del Tau Center de Estados Unidos, que se llamó The Platform Press, donde muestra un poco, ¿no?, toda esta actividad que tiene un medio de comunicación durante una semana, ¿no? Todas las plataformas que utiliza, en este caso el New York Times, y todas las publicaciones que actualiza, ¿no? Tenemos ahí 406 actualizaciones en Facebook, 34 en Instagram, 12 videos en YouTube, tenemos casi 900 actualizaciones en Twitter, posteos en Snapchat, LinkedIn, Instagram, etcétera, ¿no? Para tener también una noción de todas las plataformas que se alimentan desde un medio de comunicación. Algunas tendencias en este sentido, como para tener en cuenta desde el presente hacia el futuro, ¿no? Esta es una ya casi convención, podríamos decir que era algo novedoso hace algunos años, pero hoy ya es como una obligación para los medios de comunicación, la relación, ¿no?, entre móvil y video. Un pequeño gráfico que muestra la vorágine en la evolución del consumo de video. Se estima que entre el 2013 y el 2019 creció 13 veces el tráfico de video móvil, y para este año, esas eran las predicciones que se hacían antes de comenzar el 2020, obviamente año en pandemia, que seguramente estos datos habrán crecido drásticamente, ¿no? Se estimaba que el 75% de todos los datos que pasen por nuestros teléfonos iba a ser el consumo de video. Pensemos en plataformas como Netflix, Hulu, videos en Snapchat, en Instagram, etcétera, etcétera. Otra de las tendencias es la utilización del audio en los medios informativos, no solamente como podcast, ¿no? Quizás los podcasts sean la punta del iceberg de toda la oleada en función del audio que se viene. En ese sentido, 750.000 podcasts activos en el 2019, 32% de las personas en los Estados Unidos escuchan podcast al menos una vez, 497 millones de dólares en publicidad de podcast en 2018, y en 2019 los países con mayor crecimiento de podcast fueron Chile, Argentina, Perú, México y China. Digo la punta del iceberg porque muy probablemente las noticias las comencemos a escuchar más asiduamente en la web. Habrán visto que en Google ya da la opción, en los teléfonos ya da la opción de leer las noticias. Tenemos una relación diferente con la información, va a ser en un formato conversacional, eso no es ciencia ficción, lo podemos hacer hoy, ¿no? Preguntarle al teléfono qué clima va a ser, que nos agende una noticia, que nos lea una noticia, que nos diga qué evento tenemos mañana, pasado, la próxima semana. Eso va a, como decía, establecer nuevas relaciones con la información, donde los dispositivos móviles y la información en formato conversacional va a ser muy importante, y seguramente veamos en las portadas de los periódicos digitales cada vez más audio colonizando las homepages. Otra de las tendencias crecientes es el uso de newsletters, que era si hablamos de ecología de medios, era como un fósil viviente, ¿no? ¿Cuántas veces se dijo que el uso del mail estaba muerto, que era una especie que se había extinguido? Bueno, con el uso de los newsletters hemos visto un resurgimiento increíble, casi 400 millones de usuarios a nivel global de mail, 75% de los mails se abren desde dispositivos móviles, tercera plataforma de distribución de contenido, primera sitio web, segundo redes y 3 newsletters. Los newsletters se utilizan mucho como punta de lanza para lo que son el cobro por contenido, que ahora vamos a ver ejemplos más adelante, y es una base fundamental para las redacciones, como decía, ¿no? Por nuevas ideas de negocio, y sobre todo porque es un producto que el usuario pide que le llegue, y no es algo que se cruza incidentalmente con una información como puede ser en las redes sociales, y eso tiene un valor fundamental para los medios.
Otra de las tendencias es la automatización, ¿no? La creciente automatización de procesos productivos dentro de las redacciones del mundo, desde automatizar procesos en el envío de actualizaciones a las redes sociales. Y en el ejemplo que les traigo hoy es una nota que se publicó en la sección opinión del periódico británico The Guardian hace 2 semanas. La particularidad de esta nota es que se escribió íntegramente a través de un lenguaje de programación que se llama GPT-3 y que se escribió de manera automática. Los periodistas se entrenaron a este lenguaje con algunos parámetros que debía decir, ¿no? En esta nota. La nota es muy interesante porque intenta convencer a los humanos de que los robots vienen en son de paz y no van a quitarle sus trabajos, por ejemplo, a los periodistas, pero fue un experimento muy interesante y los estamos viendo cada vez más. Hasta hace algún tiempo se automatizaban resultados deportivos o informes económicos, por ejemplo, que es relativamente simple para un bot, ¿no? Como se lo llama, pero ya están escribiendo notas a partir de instancias semánticas con corte editorial. Es muy interesante como para seguir de cerca en este tipo de iniciativas. Otra de las tendencias es el cambio que hemos visto en el año pasado y este año a través de los cambios de modelo de negocio, una búsqueda frecuente en los medios, algunos con el levantamiento de un muro de pagos de diferentes características, porosos, estrictos, etcétera. Hemos visto cómo algunos medios han dejado de lado el volumen por la calidad, ¿no? Quizás nuevos medios que deciden no centrar su modelo de negocio en la publicidad y en el volumen y en la venta por clic, sino en la calidad, y esto crea nuevos acuerdos con las audiencias, y ya no hablan tanto de audiencias sino de comunidades, porque son comunidades que sostienen económicamente a estos medios, donde esperan algo más, no que un volumen, sino que esperan una calidad, que el medio se pueda entrelazar con su rutina, con su vida, que lo acompañe con podcast, con newsletter, con productos, con servicios, otro tipo de relación con la información, y esto obviamente va creando nuevas vías de financiación para los medios. Y digamos que todas estas tendencias también abren nuevos perfiles dentro de las redacciones, ¿no? Tenemos el clásico social media manager en relación a las redes sociales, el editor de audiencias, el analista de datos, el productor transmedia, la editora de género también muy en boga en América Latina, el analista de la competencia, el editor of platform o la editora de impacto. Algunos desafíos en forma de pregunta como para ir cerrando, básicamente desde los medios de comunicación y también desde las universidades, ¿no? ¿Qué estamos sorprendiendo hoy a nuestra audiencia? ¿Qué historias distintas a la de la competencia estamos ofreciendo? ¿Con qué los sorprenderemos mañana? ¿Cuál es la propuesta de valor de mi medio, de la universidad? ¿Qué lo hace realmente distinto a la de la competencia? Si estos medios están diversificando las vías clásicas de ingresos, ¿qué paso estamos dando para que nuestra parte de nuestros usuarios pague por nuestros productos o servicios digitales? Si tiene clara toda la organización que la publicación digital es prioritaria, si es consciente el equipo de la tendencia hacia el producto móvil, si tenemos definido una estrategia de producción y difusión de video digital, si tengo la redacción de equipo específico de desarrollo de audiencia que ayuda a difundir eficazmente los contenidos en plataformas y redes, si tenemos una cultura de la innovación en nuestro medio, en nuestra cátedra, en nuestra universidad, si hay espacios y momentos concretos para fomentar la innovación. Y sobre todo me gusta hacer este ejercicio, ¿no? Esta idea que conocemos de las 5 W, ¿no? De las 5 preguntas que pueden responder una noticia. Por lo general, como decía, la utilizamos de frente a la noticia a los periodistas, y yo les propongo hacer un ejercicio inverso y ponerla de frente a nuestras universidades o nuestros medios, ¿no? En clave quizá más filosófica, ¿no? Y pensar qué tipo de medios y de periodistas estamos formando, quiénes van a ser las universidades y los medios del futuro, cuándo, cómo y dónde los vamos a hacer. Es un año muy particular para hacernos sobre todo estas 3 últimas preguntas. Y una última pregunta quizá un poco
en clave más filosófica, como les decía, ¿por qué, no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos comunicación, periodismo? ¿Por qué hacemos los medios que hacemos? Antes de terminar, les dejo dos productos que hacemos desde el programa Redacciones 4G. Uno es un podcast que hacen los amigos Irina Sterling y Eduardo Aguirre, que sale el anteúltimo lunes de cada mes, y un newsletter del cual yo soy editor, que se envía el último lunes de cada mes. Ahí tienen las coordenadas como para suscribirse, donde, bueno, tratamos mucho de estos temas, y sobre todo el cruce entre medios, tecnología, innovación, transformación digital, con algunas pistas que son interesantes de ejemplos en Argentina y en el mundo, como para tener en cuenta, ¿no? Bueno, les agradezco el tiempo y si quieren podemos comenzar con las preguntas. Bueno, buenísimo, Álvaro, muchas gracias por toda la presentación. Caro, ahí no sé si te tenemos. Vemos todo bien, ahí va la cámara, va queriendo. Pero acá estoy, bueno, muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Todo me encantó, la parte de las preguntas, ¿no? Son amplias, pero bueno, están buenas para tenerlas en cuenta, tanto para los medios como para las universidades y por ejemplo, para nosotros, ¿no? Desde la cátedra, desde la especialización, que es los que también nos proponemos, cómo estamos educando. Y tenía una pregunta, no sé si hay ahí, pero si querés empiezo. No, justamente quería como invitar a los chicos o a quienes están del otro lado, que si quieren hacer preguntas, si tienen alguna duda para Álvaro, la pueden ir escribiendo. Mientras tanto vamos escuchando la pregunta que vos tenés, Caro, así le damos tiempo a los chicos a lo que escriban o que nos vayan pasando sus preguntas. Dale, sí, yo veo ahí conectados algunos de la así que anímense. Y también hay conectados del tercer año de periodismo, me contaron por ahí, así que también, o sea, hagan preguntas, aprovechen. No sé, vamos. Sí. No, yo en realidad te quería preguntar algo más, o sea, relacionado con esto de las audiencias, el newsletter, esta reaparición del newsletter cuando, o sea, hace, no sé, 5 años atrás, un poco más tal vez, o sea, nadie lo abría, nadie lo leía, era un embole. Bueno, y vos, ya que estás haciendo también este newsletter de Redacciones 4G, es súper interesante. Y esto de pensar, vos en un momento decías esto de pensar un mejor contenido en relación con la audiencia, ¿no? O sea, o sea, para hacer tu newsletter, por ejemplo, ¿cómo lo pensás? O sea, ¿qué parámetros tomás? O sea, ¿escuchás a la audiencia? O sea, ¿eso haces algo previo? ¿Cómo es el laburo? Sí, es más, yo siempre, está buena la pregunta porque siempre suelo recomendar que hagan, que no esperen a que los tome algún medio o trabajar en algún lugar en particular, sino que hagan, porque hagan un podcast, un newsletter, etcétera, porque eso te da un ejercicio que va a ser muy importante para cuando puedas entrar a trabajar en un medio o en alguna empresa de comunicación o en algún área de comunicación, y te da un pulso muy interesante para dos cosas. Una es la que mencionás, es la relación con la audiencia, sea grande o masiva, digo, no estamos hablando acá de cantidades, sino que te da un pulso como para entender cómo van a leer tu contenido, desde dónde lo van a leer, para que empieces a analizar lo que decía, el 75% de los mails se leen desde un dispositivo móvil. Eso te va a condicionar la manera en que vas a escribir, las imágenes que vas a utilizar, la extensión de tu texto, los títulos que vas a ver. Si estás pensando en un usuario que está viajando en un subte a su trabajo y tiene 10 minutos para leerlo a la mañana, o si va a ser un newsletter que se envía a la tarde y la gente lo va a leer desde su casa o desde una tableta, eso cambia exponencialmente cómo vas a crear el producto. Y después también en función del contenido, cómo vas moldeando ese contenido, y en particular el newsletter es una herramienta muy interesante para analizar contenido, para analizar industrias, para analizar temas. Me parece que es una herramienta súper potente. Obviamente cambia, el mío es un newsletter mensual, así que tengo algo más de tiempo como para analizar. Y bueno, por mi actividad académica me gusta mucho lo que es la investigación, entonces es como algo más reflexivo.
pero me parece que termina siendo un plus para una industria que está por lo general en el día a día y en la vorágine. Está bueno un poco parar la pelota y analizar ciertos procesos, eventos, dinámicas que se dan en los medios, y me parece que está bueno, y de vuelta la recomendación me parece que es que hagan, ¿no? Que hagan, porque la audiencia obviamente no se construye sola, y en función de lo que preguntabas, pasa esto, ¿no? Medios que nacen ya con otra perspectiva, ¿no? Ya no dicen, bueno, no queremos, no sé, depender de la publicidad, y nuestra idea va a ser, no sé, armar una serie de contenido masivo para que vendamos por clic, sino que, un ejemplo, no sé, Redacción, en el último tiempo acá en Argentina, que decide hacer y construir una comunidad que apoye económicamente a su medio, y que ese medio se dedique a fomentar y a construir con mayor fuerza esa comunidad, ¿no? Entonces deciden, no sé, tener una portada donde no publican 50 notas al día, sino que publican 7. También trabajando para no infoxicar a su audiencia e informarla menos y mejor. Digamos, son todas ideas o procesos o estrategias que cada medio genera en función de su estrategia global, ¿no? De su estrategia general. Está bueno lo que decís, esto del final es verdad, ¿no? O sea, no infoxicar a la audiencia, a la comunidad, ¿no? De uno, o sea, no matarla con información, está bueno. Sí. Bien. Bien, bueno, te acerco una pregunta que llegó de parte de Jonathan. Nos consulta, ¿qué puede hacer el periodista para luchar contra los algoritmos? ¿Es clave la calidad? Sí, digamos, luchar, seguramente esa pregunta está, digamos, sesgada, digo, en el buen sentido, por el documental de Netflix, ¿no? El dilema de las redes sociales. Y si no lo está, bueno, recomiendo a Jonathan, que la hizo, y a todos los que están en el evento, que la vean. Digamos que tiene, el documental tiene varias cosas interesantes, de las que no estoy del todo de acuerdo, pero me parece que es un punto de partida como para discutir, ¿no? La preponderancia de los algoritmos en nuestras redes. A ver, me parece que los algoritmos y la automatización tienen, por un lado, un costado que es súper interesante para lo que es el periodismo y la distribución de información, pero por otro lado tiene muchos peligros, como los que se menciona, algunos de los que se menciona en el documental. Me parece que la calidad, hay algo que es claro, ¿no? Frente a la masividad y al volumen, va a ser imposible luchar con los algoritmos en el próximo tiempo. Ayer estaba en una charla invitado en el Instituto Baikal de acá de Capital, donde dio una charla Marcelo Rinesi, que es un programador que trabaja con inteligencia artificial, una charla que cruzaba inteligencia artificial, periodismo y comunicación, y decía esto, ¿no? En función de lo que mostraba de la nota del periódico The Guardian, hoy es posible hacer un medio de comunicación sin un solo periodista, sin un solo humano. O sea, con algunos dólares y algunos meses y algunos programadores, podríamos hacer un medio que tome todas las fuentes que nosotros querramos de medios nacionales e internacionales, las traduzca al español y las publique en una página web. Tendríamos un medio de comunicación sin periodistas, o sin humanos. Podemos luchar, digamos, contra eso desde nuestra profesión. Va a ser bastante complicado en el futuro, sobre todo a partir de la masividad, lo que decía. Lo que sí no va a perderse es la calidad, que un poco apunta a esta pregunta, la originalidad y la calidad, digamos, en clave de Blade Runner, ¿no? De la película. Pueden ser, yo lo decía un poco en un tweet, el Daily Replicant, digamos, pueden replicar contenido, pero no van a crear contenido de alguna manera original en cuanto a lo que es el periodismo en sí. Digamos, sí. Perdón, te sumo una segunda parte de esa pregunta que también hacía Jonathan, que es, ¿crees que los algoritmos son sexistas y o racistas?
las personas que programan los algoritmos son sexistas y o racistas. Lo hemos visto, no sé si han visto este último tiempo, con las imágenes que se suben a Twitter, con dos imágenes en en un mismo archivo, y el algoritmo colocaba en primer plano una u otra imagen. Entonces subían, no sé, un personaje blanco de los Simpsons y uno negro, y el algoritmo te mostraba el blanco. Twitter ya salió a pedir disculpas y a decir que lo iban a corregir, pero de vuelta, detrás de los algoritmos hay programadores que tienen sesgos racistas, sociales, etcétera, y que, bueno, programan esos algoritmos en función de sus sesgos. Y me parece que un poco ahí hay un trabajo importante. Digo, no soy especialista en algoritmos, pero me parece que hay un trabajo importante, y hay mucha gente que está trabajando en ese sentido, ¿no? Perfecto. Y te sumo ahora una pregunta que nos llega de Anabela, que consulta por algún lenguaje de programación en particular que vos puedas recomendar para aprender. Ok. Sí, a ver, no, yo no, por lo general no soy meramente instrumentalista. Digo, me parece que es importante aprender programación, pero me parece que es más importante saber qué pedirle a los programadores, ¿no? Desde el lado de la comunicación. Hoy lo decía, ¿no? Saber trabajar en conjunto con periodistas, programadores y diseñadores, pero me parece que un poco la clave, sobre todo lo digo por experiencia personal, es saber cómo comunicarse, ¿no? Con esos seres extraños que son los programadores. Ellos piensan lo mismo de nosotros y está perfecto, pero la clave está como en saber conjugar esas diferentes personalidades. Y me parece que es interesantísimo cuando se logran, ¿no?, esas buenas conversaciones para proyectos entre periodistas, programadores y diseñadores. Son los dos mejores amigos de los periodistas y los comunicadores, sin duda. Bien, sumo una pregunta más que nos manda Damián, Perfecto. que dice, teniendo en cuenta que se compite por la atención y hoy se cuenta con las métricas que te permiten saber qué buscan los usuarios, ¿no se corre el riesgo de perder calidad periodística en busca de nichos de periodismo? Sí, no creo que, digamos, hay una parte que es, me parece que es a donde apunta la primera parte de la pregunta, corríjame si me equivoco, que es estar persiguiendo la zanahoria de lo que quiere la audiencia todo el tiempo. Me parece que esa es una discusión, obviamente, que hay que dar. Y la segunda es, no me parece que se pierda calidad buscando esos nichos, sino que me parece que se puede hacer extrema calidad buscando esos nichos. De hecho, hemos visto cómo se ha jerarquizado la búsqueda de esos nichos de públicos, ¿no? Con los newsletters y con los podcasts. Tenemos podcasts de increíbles variantes de contenido, y a lo mismo sucede con los newsletters. La larga cola, ¿no?, de la que se habla generalmente, de toda esa masa de audiencia que obviamente tiene sus intereses, y que siempre habrá un contenido para esa pequeña, gran o mediana audiencia. Y me parece que es clave entender cómo se comportan, ¿no?, y cómo se buscan esos nichos, y dónde podemos crear nuevos contenidos para ese tipo de audiencia. Me parece que eso es importante, y es clave, como decía recién, ¿no?, en un contexto en el que hay newsletters y podcasts para tirar para arriba todo el tiempo, y que van de vuelta tejiendo estos contenidos hipersegmentados para diferentes audiencias. Bien, y ahora una pregunta de Alejandra, que dice, ¿cómo se maneja la tensión en la construcción de la información entre la jerarquización del periodista y lo que supuestamente le interesa a la audiencia? Bueno, es algo de lo que mencionamos en la pregunta anterior. Me parece que ahí hay diferentes decisiones para tomar, desde los medios y desde los periodistas, ¿no? Habrán visto los rankings de las notas más leídas en las portadas de los medios de comunicación, y por lo general no son ni de política, ni de economía,
no sé, sabemos que van por el lado del deporte, del espectáculo. Hay un estudio muy interesante que hizo uno de los autores que cito en la charla, que es Pablo Oskowski, que es cómo se informan, ¿no?, las audiencias, sobre todo jóvenes. Estudió en Argentina, y el estudio tiene bastantes datos interesantes como para entender este tipo de consumo. Sobre todo él habla de la noticia incidental. El usuario se encuentra en las redes sociales y no va a buscar a los medios de comunicación, y ahí las comunidades, ¿no?, privadas, desde WhatsApp o Facebook o Twitter, tienen muchísimo que ver, y lo relaciona a la pregunta por esto, ¿no?, porque muchas veces creemos que, no sé, que la comunidad o que la audiencia va a querer un tipo de comunicación o de información, y que pensamos que es así, y resulta, por otro lado, a veces nos sorprende, pero bueno, ahí me parece que es un balance entre la estrategia del medio, hacia dónde quiere llevar la audiencia. Obviamente no va a pasar lo mismo con un medio generalista como La Nación, con un medio, por ejemplo, como los que mencionamos hoy, Redacción, con una audiencia de un podcast o de un newsletter. Me parece que son otros tipos de relaciones que se tejen con las audiencias. Perfecto. Y ya casi llegando al final, para no robarles tiempo a los que se conectaron, hacemos dos preguntas que por ahí están relacionadas. Una tiene que ver con ¿qué consejo le das a los que empiezan a producir contenido propio y de manera independiente? Y para digo el autor, que fue Joaquín, para mencionarlo. Perfecto. Primero, que busquen cómo diferenciarse, un poco las claves de las últimas preguntas que daban la charla, ¿no? Que busquen esa beta que los diferencie de lo que ya esté en el mercado, y que sean genuinos. Me parece que eso es, digamos, parece una verdad de perogrullo, pero es así, ¿no? Que sean genuinos, y que busquen algo de lo que no se aburren rápidamente. Me parece que ahí hay tres claves como para empezar. Pero me parece que la diferenciación es importante porque, como decíamos, no estamos en un contexto de superabundancia informativa, y me parece que la clave está, y sigue estando, la diferenciación, ¿no? No hacer lo que todos hacen, sino de ver qué vuelta de rosca, qué vuelta de tuerca podemos encontrar para un medio, para un proyecto, para un newsletter, un podcast, lo que sea, que no esté entregando, o que no estemos. Muchas veces tiene que ver con lo que nos gustaría ver que no estamos viendo. Ese es un buen ejercicio para hacer, y me parece que es importante. Bien, y así como Joaquín preguntaba por consejos para los que están empezando, Franca pregunta para las personas que tienen un estilo más tradicional, entre comillas lo pone, de comunicar, ¿qué herramientas considerás que tienen que incorporar en pos de reinventarse? A ver, hay muchas veces que surge esta pregunta, ¿no? Que parece que como que los periodistas antiguos o clásicos, o que hay en las redacciones o del papel, terminan siendo a veces los que mejor se adaptan, ¿no? Digamos, porque tienen el background del periodismo clásico, y los que logran adaptarse, la verdad que lo hacen muy bien. No sé si habla de herramientas tecnológicas o conceptuales. Me parece que hay un montón en cuanto a herramientas o plataformas de comunicación que son importantísimas como para ayornarse. Hoy tenemos un montón de cursos, posgrados, de manera gratuita o libre, ¿no? Videos. Recién hablamos con Carolina antes de empezar, los cursos que está dando Google, esta misma capacitación. Hay muchos espacios de capacitación por fuera, en algún punto de la universidad, que también es importante como para destacar, y me parece que ahí me parece que la clave es el tiempo y las ganas, ¿no?, de actualizarse. Obviamente no es lo mismo para un periodista que hace 40, 50 años que está trabajando, que para alguien que está empezando, pero me parece que la curiosidad y las ganas de aprender van por ese lado, van por
por el camino de la respuesta a esa pregunta. Buenísimo, y te hago entonces la última pregunta, ya casi llegando al final. Gerardo pregunta, ¿cómo visualizás la innovación en los medios en los próximos años? Bueno, me parece que es clave la formación dentro de los medios, que obviamente no podemos pedirle a los periodistas que pónganse a hacer cosas nuevas y desde el medio no se los apoya, ¿no? Y un gran apoyo es la formación dentro de los medios, ¿no? Ya sea con, no sé, capacitadores o gente externa a la redacción, como también teniendo, como tienen muchos medios en Argentina y en el exterior, programas internos de capacitación que me parece que son claves como para, digamos, hay algo que sabemos que tenemos muy pocas certezas del futuro, pero conociendo el presente hay una certeza que creo que vamos a coincidir todos, que la constante va a ser el cambio todo el tiempo. Lo estamos viviendo hoy, me parece que se va a profundizar cada vez más. Bueno, en un contexto de cambio constante, me parece que la formación y los perfiles, sobre todo híbridos que haya en la redacción, ¿no? Con quizá equipos más chicos, ya no tendremos redacciones tan grandes, ¿no? De miles de personas como podía suceder antes. Me parece que es algo importante como para tener en cuenta, para pensar, ¿no? Para trazar los medios del futuro. Bueno, buenísimo. Entonces, Álvaro, ya esa era la última consulta y estamos en tiempo, así cumplimos con el tiempo que le habíamos prometido a quienes participaron. Así que muchas gracias, Álvaro. Caro, no sé si querés hacer un cierre de tu parte. No, muchas gracias. O sea, la verdad que sí, que lo último que decías estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que el cambio es constante, la capacitación tiene que ser constante y quiere que trabajo colaborativo, ¿no? O sea, ahí es como que también sirve para todo lo transmedia, para el periodismo de datos, para todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Bueno, mil gracias, Álvaro. Gracias también a todos los que participaron del otro lado, que hicieron preguntas. Es un contenido que nos sirvió muchísimo en el marco de la especialización y de todas las materias que estamos viendo y estamos especializándonos justamente en periodismo y comunicación digitales. Así que, nada, muy buenos tus aportes, tus ideas, y te agradezco muchísimo la participación. A ustedes. Bueno, buenísimo. Los invitamos a todos a que se sumen, si están interesados, a recibir el newsletter de Redacciones 4G y a suscribirse al podcast.